Bienvenido, buenas ¿Cómo tardes, estás? qué placer. Yo no te conocía, o a lo mejor te vi de chico. Sí, hace mucho seguramente. Seguí siendo Gracias por chico. la invitación. Por favor. A ver, vamos a contar un poquito. Está aquí con nosotros el doctor Soso, bienvenido. Bueno, gracias. Nuevamente. Gracias por la invitación. Fue un placer escuchar tu disertación de casi 2 horas, porque te obligaban a cortar, pero estaba como para seguir. Gran tema, gran tema. Tema de los... En la Defensoría del Pueblo, perdón. Sí, sí. Los consorcios, que fue el tema de la conferencia, es un gran tema, ¿no? Un asunto importantísimo con la verticalización que ha habido de las ciudades como Santa Fe. En los últimos años se ha transformado en una problemática tremenda. Tipo hongos, cómo crecen los edificios, increíble. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en el crecimiento urbano hay como un dilema, ¿no? Entre la expansión horizontal y la verticalización. Y bueno, pero la verticalización ha llegado para quedarse, ¿no? Es un fenómeno... Es lógico, sí, cada vez sí, tenemos que menos lugar. no va a retroceder, por el contrario, lo que uno ve es que aumenta exponencialmente. Ya lo creo. Ahora, Claro. es saber por qué uno compra y en qué condiciones o qué tiene que conocer para Claro. vivir en una comunidad que sea respetable su proceder y el de los vecinos con los que vas a convivir. Claro, bueno, muy bien lo decís. No es lo mismo. Porque vivo en edificio. No es lo mismo vivir, tener una casa, un inmueble, que tener un departamento, una unidad funcional en una propiedad horizontal. Son dos derechos diferentes y a veces se confunde, como vos decís, ¿no? Una cosa es el derecho que tiene de propiedad o de dominio que tiene la persona que tiene un inmueble que ha comprado en la ciudad, y otra cosa muy distinta es el derecho que se tiene al tener la propiedad de una unidad funcional en una propiedad horizontal. Ahí hay como dos cuestiones que conviven, ¿no? El derecho de propiedad sobre la unidad funcional, pero al mismo tiempo esta cuestión de la gestión de las partes comunes y de la convivencia, ¿no? con los otros propietarios de las otras unidades funcionales en la propiedad horizontal. Entonces hay como una limitación, obviamente, Obvio. de los derechos individuales que uno tiene por el contexto en el que está, ¿no? Y así que yo creo que sí, que vos bien decís, cuando se adquiere un inmueble en una propiedad horizontal hay que estar bien informado de lo que significa en términos de derechos. Uno tiene un derecho, un derecho exclusivo sobre la unidad funcional, pero después tiene derechos de uso de partes comunes que otros también tienen derecho a utilizar, y allí es donde la convivencia se hace muy importante, ¿no? Y como bien decía la gente el Defensor del Pueblo que propuso esa conferencia, Buenísimo. es una muy buena idea la que ha tenido. De lo que se trata es de impulsar la cultura, ¿no? De la convivencia consorcial. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y el paso 1 de una cultura es la información. Entonces, Y ese es el punto. si no sabes, si no tenés la información en el momento de adquirir la unidad funcional, después es más difícil la formación de la cultura. ¿Por qué esto no se transmite por los medios de difusión? No, a ver, yo creo que el tema de O la inmobiliaria o el desarrollador, cuando te propone y te quiere vender o te vende, te tiene que informar de montones de cosas que yo aprendí en tu charla. Sí, sí. A ver, lo que pasa o lo que ha pasado en los últimos años es que esta era una relación, la de quien adquiere una unidad funcional en una PH, era una relación entre el vendedor de esa unidad funcional que había desarrollado el emprendimiento y quien la compra. Eso tiene una regulación desde mediados del siglo XX en la Argentina. Siempre existió en el campo de los derechos civiles. Ajá. Pero desde hace 15 años atrás, ¿no? 20 años atrás, ha cobrado fuerza otra rama del derecho que es muy importante y que incide acá,
que es el derecho del consumidor. Yo en la conferencia, después de dedicarle un rato al Código Civil y a la propiedad horizontal en el Código Civil, dediqué un rato a conversar sobre las relaciones de consumo que se establecen, y es ahí donde está el deber de información al cual vos haces referencia. O sea, el deber de información del vendedor hacia el nuevo propietario viene del hecho de que se trata de una compraventa de consumo, la compraventa de un inmueble. Y ahí hay un deber de información reforzado, que consiste no solo en informar sobre el inmueble en sí, sino sobre todo el contexto que hace el contrato que vos hacés de compraventa. Y estos límites que derivan de la PH de la propiedad horizontal son parte del contexto del contrato. O sea, cuando vos adquirís un inmueble que está afectado a propiedad horizontal, debería haber ahí una información por parte de los vendedores hacia los compradores de qué significa, cómo son esos derechos que se adquieren, y evitar esta confusión de la que hablábamos al principio, ¿no? De que se piense, bueno, esto es una propiedad como la que se tiene en un inmueble que no está afectado a propiedad horizontal. Ahí hay una especie de melange entre la convivencia con los otros propietarios y consorcistas, claro, y tu derecho individual y todo el poder que tenés sobre tu inmueble, que es el mismo que vos tenés con un inmueble que tenés sin estar afectado a propiedad horizontal. ¿Sos especialista en esto? Yo soy profesor de Derecho Privado y de Teoría del Contrato, y soy profesor de Derecho del Consumidor. Es decir, yo le decía al defensor que bueno, lo que yo más podía aportar a la mirada esta era la mirada desde las relaciones de consumo, claro, que me parece que es un componente muy importante, porque como te decía al principio, a mí me parece que el punto cero para una cultura consorcial es que haya un buen manejo de la información, o sea, que haya buena información. Claro. Si hay buena información, ese es un punto de inicio muy importante, porque evita las confusiones posteriores, ¿no es cierto? O sea, que las personas piensen que tienen derechos que no tienen, o que piensen que no hay límites que sí existen realmente, y me parece que eso tiene que ser debidamente informado al comienzo, y eso contribuye después a que la convivencia sea mejor. Después, obviamente, la convivencia requiere que funcione bien el consorcio, requiere que el reglamento de propiedad horizontal, que es el que instituye la PH... Otra cosa, otro punto. Bueno, ahí hay un punto que es central, que es que el contrato de propiedad, el contrato de compraventa por el cual vos adquirís la propiedad, se integra con el reglamento de propiedad horizontal. Y muchas veces se ignora lo que dice el reglamento de propiedad horizontal. Eso tiene que estar debidamente explicado, porque después ahí hay también confusiones, ¿no?, que se producen para los adquirentes, porque no conocen adecuadamente el reglamento de propiedad horizontal. Si hay un manejo adecuado de la información al inicio, eso es preventivo, ¿no?, claro, de los inconvenientes posteriores. Vamos a tener que hablar con el defensor del pueblo para entonces ver de hacer alguna serie de charlas, seguro, desde el programa, seguro, para poder contribuir al convivir como corresponde en edificios de departamento. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Marta. No, al contrario, un placer.